La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio web homónimo. Así que gente, hoy les traigo, el iceberg de los SCP, más peligrosos parte 6. En este iceberg, mencionaré a los SCP, Ketters, neutralizados, Caumiel, y Apollyon. Cada SCP que voy nombrando, diré la información, o lo que llega a hacer este SCP. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. SCP-2935. Clase de objeto. Keter. SCP-2935 es una anomalía espacio-temporal que se encuentra ubicada dentro de una cueva de piedra caliza debajo de un cementerio cerca de Joppa, Indiana. El cementerio, cuyo último individuo enterrado murió en 1908, fue descubierto por el personal de la Fundación después de que se detectaran señales de radio provenientes de SCP-2935. Sin embargo, la anomalía de SCP-2935 es una réplica casi exacta de la Tierra en el año 2016, con la excepción principal de que toda la vida, tanto biológica como no biológica, así como cualquier entidad inteligente, máquinas, computadoras y otros fenómenos similares a la vida, dentro de SCP-2935 terminó el 20 de abril de 2016. Al entrar por primera vez en SCP-2935, el personal antes mencionado no estaba seguro de haber descubierto una anomalía, creyendo en cambio que su dron había salido por el otro lado de la cueva. SCP-1736. Clase de objeto. Keter. SCP-1736-1 y SCP-1736-2 designan dos clases de seres humanos que comparten creencias, comportamientos y propiedades anómalas relacionadas o complementarias. Fuera de la contención, SCP-1736-1 y SCP-1736-2 se congregarán periódicamente en espacios públicos como parques, esquinas, estacionamientos, centros comerciales y otros lugares similares. Una vez congregado, SCP-1736-1 comenzará a predicar a SCP-1736-2. SCP-1736-1 debe ser sedado y mantenido en una celda de contención protegida contra la radiación. SCP-1736-1 debe mantenerse restringido en todo momento, y la nutrición e hidratación deben administrarse por vía intravenosa. No se permitirán luces en la cámara de contención de SCP-1736-1, y el blindaje de la cámara se revisará periódicamente para asegurar la penetración mínima de otra radiación en fuera del espectro visible. Los signos vitales de SCP-1736-1 serán monitoreados continuamente, y cualquier cambio potencialmente mortal en los signos vitales de SCP-1736-1 iniciará una alerta código 1736 naranja en todo el sitio hasta el momento en que SCP-1736-1 se estabilice o expire. La expiración de SCP-1736-1 iniciará un código de la Fundación 1736 alerta escarlata hasta el momento en que SCP-1736-1 sea nuevamente contenido. Actualmente solo se sabe que existe una instancia de SCP-1736-1 en un momento dado. SCP-4002. Clase de objeto. Keter. SCP-4002 es un acuerdo transitorio entre Etana, un rey sumerio de Kish que reinó en algún momento antes del año 3000 a.C., y una deidad hostil de identidad desconocida. Actualmente se desconoce la fecha exacta de vencimiento del acuerdo. Toda la información directamente relacionada con SCP-4002 debe ser eliminada de la base de datos general, con la única excepción de un archivo confidencial al que solo pueden acceder los miembros del Consejo O5.
En caso de que cualquier persona no autorizada obtenga información con respecto a SCP-4002, a propósito o de otra manera, será eliminado sin excepción. Se ha implementado un detonador memético Coloud en todos los humanos vivos. Es transmisible a través de la reproducción biológica, varias figuras retóricas y el uso de amnésticos. Todos los seres humanos creados a través de la activación del protocolo Ganímedes están preimplantados con el detonador. Cuando se activa, el detonador hará que el sujeto pronuncie una vocalización relacionada con la naturaleza de cualquier anomalía presente que les afecte. En caso de que cualquier sujeto responda al detonador con una simple declaración afirmativa, SCP-4002 se considerará no contenido. En este momento, será necesaria una reevaluación de los principios fundamentales y los procedimientos operativos de la Fundación. SCP-4007. Clase de objeto. Keter. SCP-4007 es una designación colectiva para 5 individuos anómalos, conocidos informalmente como el Pingfan 5, que constituían una unidad de operaciones especiales al servicio del Escuadrón 731 del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Los 5 individuos recibieron múltiples habilidades anómalas durante la Segunda Guerra Mundial. La contención primaria de SCP-4007 consiste en la investigación de la ubicación de SCP-4007-5. El DMFI-51, los sabuesos de MacArthur, actualmente está liderando los esfuerzos de investigación, así como elaborando planes para la captura de SCP-4007-5. Además, la Fundación tiene un acuerdo permanente con SCP-4007-4 que permite que la anomalía tenga movilidad limitada en el campo bajo el monitoreo de la Fundación gracias a la alineación de objetivos entre la anomalía y la Fundación. SCP-4007-4 debe considerarse un activo de inteligencia de alto valor para la información relativa a SCP-4007 y SCP-4007-5. Bastante raro este SCP. SCP-4327. Clase de objeto. Neutralizado. SCP-4327 es un Cancridae masivo entidad que se asemeja a un producto de cáncer. La entidad mide 25,3 metros de ancho y 25,1 metros de altura. A pesar de que la ley del cubo cuadrado, SCP-4327 es totalmente capaz de soportar su propio peso. Posee un metabolismo extremadamente lento, solo requiere nutrición una vez cada 2 años. La dieta de SCP-4327 se compone principalmente de grandes cantidades de peces cardúmenes y ballenas jorobadas. Permanece en gran parte por debajo de la superficie del océano, comúnmente por debajo de una profundidad de 120 metros. En puntos aleatorios a lo largo del año, SCP-4327 se moverá a tierra durante varias horas antes de regresar al mar. El comportamiento de SCP-4327 es en gran medida similar al de un Ceproductus no anómalo. La anatomía de SCP-4327 es una réplica exacta del Ceproductus, excepto por la escala. Los restos de SCP-4327 permanecerán en un casillero de almacenamiento biológico Site-64K. Todas las personas que han presenciado a SCP-4327 antes, después o durante su neutralización han sido entrevistadas y amnistiadas. SCP-4327 fue documentado por primera vez en junio de 1902 por Mikhail Utov, capitán del acorazado imperial ruso Knyaz Suvorov, en la costa del suroeste de Corea. Mikhail escribió un diario traducido por la Fundación detallando parcialmente SCP-4327. SCP-4327 fue neutralizado con éxito por la Brigada Turca, miembro del Comando de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea. Fue descubierto inadvertidamente por los batallones de infantería que avanzaban hacia el norte hacia la ciudad de Seúl. SCP-4729.
Clase de objeto. Neutralizado. SCP-4729 fue un humanoide con 10 alas que midió 11,9 metros de altura, compuesto de hierro, nubes de helio y polvo, anteriormente compuesto de hidrógeno metálico. Poseía 4 ojos cristalinos, 3 de los cuales estaban rotos y llevaba una máscara respiratoria compuesta de varios polímeros de silicio. Todas menos una de sus alas estaban dobladas y colgaban sin fuerza. Mientras estuvo vivo, SCP-4729 emitió constantemente un fuerte campo magnético, dificultando el uso de la mayoría de los aparatos electrónicos y formas de imagenología cercanos. SCP-4729 también descargó grandes cantidades de plasma de sus alas. El análisis de mediciones radiométricas y espectroscópicas limitadas sugiere que se sustentaba de hidrógeno producido por hielo ionizado. Los restos de SCP-4729 deben ser guardados en una bóveda de almacenamiento herméticamente sellada. La ubicación de la neutralización de SCP-4729 debe ser amurallada hasta que su contenido pueda ser transportado a un sitio apropiado. El rastreo de SCP-4729 reveló que su velocidad de viaje se ralentizó a medida que su cuerpo experimentaba una fusión estelar de hidrógeno en helio. SCP-2912. Clase de objeto. Neutralizado. SCP-2912 designa 3 organismos aproximadamente humanoides que se parecen a payasos de circo. SCP-2912-1, SCP-2912-2 y SCP-2912-3. Genéticamente cercanas a los humanos, todas las instancias que comparten un ancestro común relativamente reciente en Homo sapiens sapiens, las entidades han sufrido aumentos corporales y psicológicos severos y variados. Todos los casos contenidos de SCP-2912 se neutralizaron bruscamente el 16 de noviembre de 1998. Se determinó que el incidente fue totalmente accidental y se echó la culpa de que POI 4569 no comunicó la información relevante al personal de la Fundación. Los restos de SCP-2912-1, SCP-2912-2 y SCP-2912-3 deben permanecer preservados dentro de las unidades de almacenamiento criogénico individuales en el sitio de contención biológica 66. Bastante raro este SCP. SCP-4948. Clase de objeto. Neutralizado. SCP-4948 es el fenómeno de la paranoia repentina e irracional de cerrar las puertas. Se desconoce cómo se desarrolla SCP-4948. Se sospecha que la proximidad a los afectados por SCP-4948 es un factor. SCP-4948 comienza con un temor leve e inexplicable al ver que las puertas se cierran. Eventualmente, esto se convierte en terror total, y la sensación de necesidad de escapar de la habitación si es posible. Si no se puede salir de una habitación con una puerta cerrada o entreabierta, el personal afectado informará un aumento de la oscuridad en la habitación y una geometría más irregular y agresiva. Después de aproximadamente 2 minutos, el sujeto se calmará y SCP-4948 dejará de afectarlos. El personal del sitio asociado, 4948 ha informado que la cámara de prueba 127 ha olido a carne podrida. Se descubrió que esto se debía a varias puertas compuestas de materiales orgánicos que han aparecido dentro de la cámara. Los intentos de sacar estas puertas de la cámara han fallado. Las cámaras han sido rellenadas con hormigón. SCP-4948. Clase de objeto. Neutralizado. SCP-4948 es el fenómeno de la paranoia repentina e irracional de cerrar las puertas. Se desconoce cómo se desarrolla SCP-4948.
Se sospecha que la proximidad a los afectados por SCP-4948 es un factor. SCP-4948 comienza con un temor leve e inexplicable al ver que las puertas se cierran. Eventualmente, esto se convierte en terror total, y la sensación de necesidad de escapar de la habitación si es posible. Si no se puede salir de una habitación con una puerta cerrada o entreabierta, el personal afectado informará un aumento de la oscuridad en la habitación y una geometría más irregular y agresiva. Después de aproximadamente 2 minutos, el sujeto se calmará y SCP-4948 dejará de afectarlos. El personal del sitio asociado, 4948 ha informado que la cámara de prueba 127 ha olido a carne podrida. Se descubrió que esto se debía a varias puertas compuestas de materiales orgánicos que han aparecido dentro de la cámara. Los intentos de sacar estas puertas de la cámara han fallado. Las cámaras han sido rellenadas con hormigón. SCP-2932. Clase de objeto: Taumiel. SCP-2932 es una estructura orgánica masiva localizada dentro de la Reserva Comunal El Sida en el centro-este de Perú. Externamente, SCP-29322 consiste de árboles, vides, y otra vida animal que ha formado una gran estructura abovedada. La iluminación en el exterior de SCP-2932 consiste de una serie de bombillas bioluminiscentes que crecen dentro de SCP-2932. Esta es una especie que, hasta el descubrimiento de SCP-2932, no había sido identificada, junto con otras instancias de vida animal que existen a lo largo de SCP-2932. La estructura abovedada en sí misma es indestructible, y todos los intentos por dañar la cúpula a menudo resultan en represalias por parte de organismos a base de plantas agresivos, hostiles y móviles, que actúan como guardias de SCP-2932. SCP-2932 se encuentra actualmente contenido en su ubicación de descubrimiento. A la Fuerza Operativa Móvil Shi-9, guardabosques, se le ha encomendado la tarea de manejar los esfuerzos de contención, incluyendo la reducción de la conciencia pública sobre SCP-2932 en las ciudades y pueblos cercanos, así como también la administración de amnésicos en la gente que entre en contacto con SCP-2932. SCP-2932-A es una entidad de clase 1 casi humanoide que reside dentro de SCP-2932 y actúa como su cuidador. SCP-2932-A tiene 6 apéndices primarios, y camina erguido en 2 posteriores. El torso de SCP-2932-A se compone de 2 fragmentos primarios, ambos cubiertos de un fino y largo cabello. La cabeza de SCP-2932-A es aproximadamente ovalada y tiene 2 conjuntos de ojos, uno compuesto y otro vertebrático. El frente de la cabeza posee una boca humanoide y una estructura nasal larga y prensil. La parte superior de la cabeza de SCP-2932-A tiene varias espinas peculiares, pero en su mayoría está cubierta de pelo fino, gris y largo. En su espalda, SCP-2932-A tiene 4 grandes alas insectoides, aunque estas presentan daños que no se curaron apropiadamente. SCP-4006. Clase de objeto: Taumiel. SCP-4006 es una anomalía probabilística que afecta al estado de Massachusetts, Estados Unidos. SCP-4006 perpetúa la idea de que Massachusetts es un estado poblado con un gobierno, infraestructura, economía, varios centros de población, gobierno, etc. Todos los efectos de SCP-4006 son en sí mismos eventos mundanos, aunque altamente improbables. Es la omnipresencia y la frecuencia de estos eventos de probabilidad casi incalculable, y su colaboración para difundir eficazmente la información errónea sobre Massachusetts, lo que genera el reconocimiento anómalo de SCP-4006. No está claro por qué varios investigadores de la Fundación SCP fueron inmunes a los efectos de SCP-4006 y pudieron descubrirlo, y posteriormente difundir la información a otros.
No son necesarios procedimientos concretos de contención. Las acciones tomadas con respecto a SCP-4006 deben seguir el protocolo estándar de mantenimiento del velo, protocolo MDV-4000. SCP-4004. Clase de objeto. Taumiel. SCP-4004 es un dispositivo construido por la Iniciativa Americana para la Contención Segura para servir a los intereses de los Estados Unidos de América. SCP-4004 consiste de una variedad de mecanismos mecánicos, electrónicos, biológicos y taumatúrgicos que se conectan y regulan en 250 objetos anómalos adquiridos por la IACS durante el transcurso de varios siglos. No existe ningún plano exacto de SCP-4004 y la información más detallada sobre su funcionalidad exacta ha sido perdida o destruida. Varios componentes de SCP-4004 se detallan en el Adendum 4004-A. SCP-4004 es contenido a 25 metros bajo el Cementerio Nacional de Arlington en una recámara de máxima seguridad de 150 metros x 95 metros. Cualquier recámara que contenga SCP-4004 debe ser construida para soportar el asalto sostenido tanto de armamento convencional como esotérico, así como también cualquier desastre natural relevante. SCP-4005. Clase de objeto. Apolión. SCP-4005 se refiere a una lámpara para mezquitas de vidrio indestructible, recuperada en El Cairo, Egipto. Según el testimonio de varios escritores a lo largo de los siglos, se cree que la lámpara fue creada en Marrakech en el siglo XIV, y que recorrió África y Asia durante varios siglos antes de ser llevada a El Cairo en la década de 1950. Cuando un individuo mira fijamente durante varios segundos a SCP-4005 mientras se encuentra iluminada, verá imágenes de escenas urbanas dentro del fuego. Estas imágenes poseen un fuerte efecto cognito peligroso 1, causando que el observador se convierta en una instancia de SCP-4005-1. Las instancias de SCP-4005-1 se caracterizan por un estímulo para peregrinar a la ciudad vista dentro del fuego de SCP-4005. Esto implica viajar una gran distancia a pie, generalmente a otro continente, y entrar en un portal específico. La mayoría de las veces una puerta, una entrada a una cueva o una ventana. La ubicación a la que se viaja es casi siempre de alguna importancia personal o espiritual para la instancia de SCP-4005-1. Al entrar en estos portales, las instancias de SCP-4005-1 desaparecerán. SCP-5500. Clase de objeto. Apolión. SCP-5500 se refiere a un escenario de falla de la realidad de clase ZK en curso que afecta al menos a 9245 universos, como resultado de la muerte de varias instancias de SCP-5500. SCP-5500 son entidades humanoides, posiblemente humanas, que existen en una realidad por encima del gran multiverso observado por la Fundación. Estas entidades tienen la capacidad de alterar nuestra realidad y las realidades adyacentes a través de la escritura creativa, aunque la cantidad de influencia que tienen no está clara. La muerte de una instancia de SCP-5500 causa una severa reacción metafísica en el universo o en las entidades en las que participó. La amplitud de la esfera de influencia varía, al igual que el nivel de destrucción correspondiente. La muerte aparentemente natural de SCP-5500-1, la causa de la muerte de SCP-5500-1 se atribuyó a un ataque al corazón. Resultó en la muerte de al menos 4 personas y 3 objetos SCP, mientras que el asesinato de SCP-5556 resultó en la destrucción completa de la iniciativa Horizonte en todos los universos observados, así como la despoblación del Reino Unido en el universo Vaseline. SCP-5500-A es la tercera iteración de un dispositivo destinado a observar las instancias de SCP-5500 en su realidad. Los protocolos escatológicos del velo levantado están vigentes debido a SCP-5500.
El público en general tiene conocimiento de fenómenos anómalos y de la existencia de la Fundación, debido al estado apocalíptico del multiverso. SCP-7128. El devorador de 6 brazos. Clase de objeto: Apolión. SCP-7128 es una bola con 6 brazos que viaja en el espacio exterior. SCP-7128 es más grande que 20 sistemas solares, lo que lo hace monstruoso. Este devorador no come todo a su alrededor, come cuando tiene hambre. Se lo vio comiéndose a un planeta y absorbiendo su estrella. No se sabe si está lejos o cerca del sistema solar, pero puede ser que esté medio cerca. Este SCP es indestructible. SCP-7128 no puede ser bombardeado debido a que nada le hace daño, y eso es preocupante, ya que si es indestructible, se podrá comer todo nuestro sistema solar sin ningún problema. Hasta puede escapar de cualquier agujero negro. Actualmente no podemos saber si está cerca o lejos del sistema solar. SCP-7128 fue descubierto en el espacio cerca de una nebulosa y un planeta roto en pedazos. SCP-5618. Clase de objeto: Apolión. SCP-5618 es la eliminación de la línea temporal alternativa que habitamos, producto de un intento exitoso de restaurar la realidad base por medio de intervención histórica. Cuando SCP-5618 sea inminente, el Consejo O5 debe revisar las instrucciones a continuación y organizar su difusión. Todo el personal debe recibir y revisar todas las instrucciones correspondientes a su nivel de seguridad, además de las correspondientes a niveles inferiores. La Fundación se encuentra respondiendo a una crisis global que requiere un aislamiento completo de todas sus instalaciones. Será confinado a su estación de trabajo y restringido a las comunicaciones de su sitio. Debe continuar sus deberes asignados, debido a que estos son necesarios para el mantenimiento de nuestro velo y la continuación de la vida en la Tierra. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver este iceberg. Más tarde, les traigo la creepypasta del Chavo del 8, solo tengo que pensar de cómo va a hacer la creepy, y más tarde se los subo. Y bueno, ahora sí, me despido hasta aquí, hasta la próxima.